Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Sergio Saiz, de Grupo ICEDES, consultor en Grupo ICEDES. Aquellos que estáis más habituados a acompañarnos en estos webinars, pues bueno, estaréis acostumbrados a no verme en persona, pero esta vez como actuaré tanto como presentador como moderador, pues bueno, por fin me podéis poner cara. Hoy estoy con mi compañera María José Rubio. Muy buenas tardes, María José. Buenas, muy buenas. Ambos somos consultores, como decía, en Grupo ICEDES. Estamos los dos orientados a ese área más de mercado, de ventas y de desarrollo en general, en desarrollo de negocio. Y nada, hemos preparado una exposición, pues bueno, para poder compartir con vosotros esa visión de que nosotros tenemos de ese futuro que se nos avecina a nivel ventas. Antes de nada, antes de empezar, sí que como estaré actuando tanto de moderador como de presentador, el chat lo dejaremos para todos los comentarios que queráis ir haciendo, pero si tenéis alguna pregunta específica, tanto para María José como para mí, utilizaremos el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? En el caso de que no nos diese tiempo a contestar todas las preguntas que nos hicieseis, no os preocupéis porque tanto María José como yo os las iremos contestando vía email. Como quedan todas registradas, no habrá problema. Eso es. Y nada, María José, cuando quieras empezamos. Perfecto. Muy bien, pues nada, oye, al final hoy de lo que venimos a hablar un poco es, ¿no?, de la reorientación comercial para llegar a nuestro cliente. Por tanto, al final, y nosotros en IFEDES lo tenemos muy interiorizado, siempre decimos que al final manda quien tiene la demanda, ¿no? Entonces, pensábamos que era muy oportuno al final el hablar del nuevo consumidor, ¿no? Que el primer bloque digamos, del webinar de hoy fuera hablar de esas tendencias o esas primeras pinceladas que vamos a ir identificando sobre el nuevo consumidor. Para después pasar a un segundo bloque en el que hablemos de cómo tenemos que adaptar esa estrategia comercial a ese nuevo escenario, ¿no? Y por terminar y ir viendo también qué to-dos, ¿no?, tenemos que hacer en el área comercial y más teniendo claro que la capacidad de reacción ahora está siendo determinante, pues hablaremos de aspectos que ya podemos empezar a abordar, ¿no?, dentro del área comercial. Así que cuando quieras empezamos, Sergio. Perfecto. Pues bueno, yo creo que esta imagen refleja un poco lo que sentimos todos ahora mismo. Ahora mismo nos encontramos ante un escenario de total y absoluta incertidumbre. Sí que es cierto que al principio de empezar toda esta nueva situación, las empresas tenían muy claro que tenían que centrarse en coger liquidez, en asegurar esa tesorería que les permitiese esos primeros compases tan duros, pues bueno, afrontarlos desde renegociación con proveedores, ERTES, en definitiva medidas que les permitiesen pues bueno, proteger esa caja. Pero lo que tenemos ahora es un escenario totalmente distinto y es un escenario súper incierto. De hecho, pues bueno, hay organismos que plantean escenarios catastrofistas, hay otros que plantean escenarios muy catastrofistas y hay alguno incluso que lo pinta un poco mejor, pero lo bien cierto es que incluso los mismos organismos al final te pueden dar descensos desde un 3 a un 6, que es prácticamente el doble, con lo cual lo que está claro es que estamos ante un escenario muy, muy volátil. Esos escenarios que nosotros llamábamos escenarios VUCA, o que se conocen como escenarios VUCA, yo creo que ahora son súper, hiper, mega VUCA. Y al final, yo creo que la clave de todo esto es que consigamos ser empresas ambidiestras, ¿verdad, María José? Exactamente. Al final, el concepto de empresa ambidiestra está muy relacionado y va de la mano del concepto de resiliencia, ¿no?, que es un concepto que siempre utilizamos a nivel personal y que efectivamente también tenemos que
que utilizarlo en las organizaciones, ¿no? ¿Qué significa ser una empresa ambidiestra y por qué lo queremos así reflejar hoy en la presentación? Porque las empresas ambidiestras está demostrado, y bueno, hay distintos artículos que efectivamente comentan que las empresas que tienen esa capacidad son empresas que superan este tipo de crisis. ¿Y por qué? Pues porque al final tienen dos esferas, ¿no?, de comportamiento que son muy diferentes y que son características contrapuestas, pero que le ayudan precisamente a hacer frente a esta situación. Por una parte, son capaces de ser flexibles, son capaces de adaptarse y son capaces de innovar. Y todo eso, que parece algo muy difícil de hacer, lo hacen además lanzando un mensaje de solidez y de fiabilidad al mercado. Al final sí innovamos, ¿no? Pero no lo hacemos con cierta seguridad, podemos mandar o lanzar mensajes contradictorios al mercado, y las empresas ambidiestras son capaces de moverse entre esas dos esferas. Y es más, aquí comentar dos puntos en relación un poco con esa información incierta que estamos comentando, ¿no? Decimos que las empresas ambidiestras al final lo que les hace diferentes, ¿no?, es que son capaces precisamente de identificar y de saber interpretar esta información que ahora tenemos y que nos viene de distintos cauces y que al final no sabemos muy bien por dónde cogerla. Son capaces de identificar qué oportunidades al final nos va a brindar el mercado, y es más, esas oportunidades saben aplicarlas al propio modelo de negocio para realmente ofrecer respuestas novedosas y ofrecer respuestas que encajen con las nuevas necesidades, pensar fuera de la caja, ¿no?, y hacerlo de una manera fiable. Por tanto, es una característica a la que todos tenemos que aspirar en este sentido. Y nada, bueno, pues preparando este webinar, intentando nutrirnos de información, tanto María José como yo, vimos muchísimos estudios que intentaban, pues bueno, caracterizar a ese cliente que vamos a encontrar, a esas nuevas tendencias. Al final hemos recogido algunas de ellas, sobre todo aquellas en las que veíamos más claras que se podían producir. La primera de ellas es una hipocondria social, colectiva, un consumidor mucho más preocupado del bienestar, de la salud y de la higiene, no solo por él, sino también por todos los que están a su alrededor. Además, pues bueno, esto puede venir asociado con comportamientos no tan racionales como hasta ahora del consumidor, como por ejemplo vimos en la primera semana de pandemia, donde todos vimos esas imágenes de gente lanzándose como loca a por papel higiénico y que fue carne de meme. Y al final, las empresas lo que el consumidor, lo que va a exigir a esas empresas, a esas marcas, realmente es un cuidado mucho mayor por estos aspectos de bienestar, salud, higiene, con sus clientes y también con sus clientes internos, con sus trabajadores, con sus proveedores. Y aquellas que no lo consigan hacer así, aquellas que tengan errores en estos aspectos, sí que consideramos que lo pueden pagar muy, muy caro. Eso es. Y bueno, digamos, la segunda tendencia, ¿no?, que vemos que va a estar a repetirse en el mercado. El ahorro. Al final, sabemos que, bueno, independientemente del escenario que finalmente se dibuje, va a generarse cierta recesión económica. Eso al final va a repercutir en que los consumidores vayamos a ser más selectivos a la hora de pensar en que vamos a invertir nuestro dinero. Por tanto, cuando estemos en una toma de decisión, vamos a dejar en un segundo plano todas aquellas funcionalidades
que en un producto o en un servicio sean, digamos, innecesarias. Nos vamos a centrar en la esencia, ¿no?, del producto. Al final aquí hablamos de un concepto de low cost con valores, ¿no? Porque realmente vamos a buscar la funcionalidad básica del producto que nos aporte realmente valor al consumidor. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos va a nosotros a generar ese valor, o dónde vamos a decir, oye, ¿cómo sé que este producto me va a aportar a mí, ¿no? Pues al final esto reside también, en cierta manera, en la marca. Y en muchas ocasiones, ¿no? Lo primero en lo que reducimos de nuestra partida de presupuestos es precisamente en la inversión en este tipo de acciones. Por lo tanto, aquí también queremos lanzar un mensaje de no dejemos de invertir precisamente en estos temas porque al final es lo que nos van a posicionar en el mercado en un momento en el que el consumidor va a ser más exigente que nunca. Y hablando de ese producto low cost, ese producto al final lo que se va a exigir también, antes, por ejemplo, comprábamos un producto, ¿no?, y lo hacíamos para allá, no pensábamos en su fecha de caducidad, ¿no?, cuando comprábamos un electrodoméstico, un móvil, lo que sea, lo queríamos para allá. Ahora estamos o vamos a entrar en la era de la alargolescencia programada. Y me diréis, bueno, ¿y qué es eso, no? Pues al final justamente lo contrario que hablábamos, ¿no? Ahora realmente lo que vamos a buscar es que ese producto y esa marca nos asegure una vida X de ese producto, porque vamos a querer productos low cost, pero productos con una garantía, con una calidad y con una seguridad y un servicio, que eso es lo que realmente valoraremos de los productos, ¿no? Esa seducción que también en muchos casos comentamos y que ahora va a ser un hecho más que nunca. Así es, y en esa línea otra de las tendencias es todo aquello de digital. Con permiso de nuestro CEO, de Tomás Guillén, que escuché una frase que me marcó mucho ayer, al final lo que el gobierno o distintas campañas habían intentado a la hora de digitalizarnos y no habían conseguido durante tanto tiempo, ha llegado COVID y en 15 días nos ha transformado y ahora somos muchísimo más digitales que antes de empezar toda esta situación. De repente todo es digital, pero todo este aspecto digital ha venido para quedarse. Y bueno, esto tiene, algunos de vosotros me diréis, sí, pero vamos a ver, ese componente humano, ese componente de cercanía, eso muchas veces lo digital no lo va a poder suplir. Y estoy muy de acuerdo con esa línea. Pero sí que es cierto que el consumidor exigirá o será mucho más selectivo en esos momentos en los que te ofrece ese contacto personal y directo. Con lo cual, digital sí, digital para quedarse y digital por definición. Y además, esto tiene muchísimas más posibilidades de las que nosotros pensamos, porque al final, en base a todos los productos y todos los servicios, sí que podemos rodearlos de muchos más servicios complementarios basados en digital. Pero ojo, porque esto tiene un riesgo también muy importante. Lo digital tiene la posibilidad de ser totalmente adaptable y adaptado a esas exigencias del consumidor. Por lo tanto, vamos a tener que definir muy bien qué ofrecemos a cada cliente en cada uno de los momentos y crear esas estructuras, pues bueno, realmente adaptadas a ellos. Y en relación justamente con eso, ahora Perdona, Sergio, sí. Sí, y nada, simplemente por apuntar que como ejemplo, que al final por ejemplo, esta plataforma que estamos utilizando, Zoom, ha tenido tenía 2.000 descargas previas a la pandemia, 2.000 descargas semanales. Ahora mismo estamos en 30.000 descargas, se han multiplicado por 15 esas descargas según leí en Big Bang News. Y al final, esto lo que nos muestra realmente es una evolución de esos productos, porque no solo ellos, sino Facebook se ha actualizado en sus videollamadas para hacerlas mucho más profesionales. Google Meet estaba viendo que tenía carencias y también ha introducido una extensión para facilitar esa conexión. Con lo cual, esta tendencia, vamos, es totalmente creciente y viene para quedarse, como decía. Eso es. Y es una tendencia que también va a afectar en otros aspectos, porque al final lo digital que va a ser imperante
y parecía que estuviese, que fuese exclusivo de X mercados, ¿no? Y que nosotros fuésemos consumidores pero no productores, pues bueno, ahora con el nuevo patriotismo industrial realmente se abre una oportunidad para empresas que realmente apuesten por ese, digamos, esa producción o esos servicios digitales, ¿no? En todo el campo de la robótica, Internet de las cosas, de componentes, ¿no? Porque realmente si algo también nos ha enseñado esta situación o nos ha evidenciado, mejor dicho, es la falta de abastecimiento, ¿no? De algunos productos bastante importantes. Por tanto, hemos visto como economías más avanzadas y sociedades más avanzadas hemos tenido que recurrir a economías emergentes para productos básicos. Por tanto, ahora muchas voces ya son las que reclaman reconducir esos medios de producción para potenciar de nuevo la industria local y apostar sobre todo también por la investigación y la redefinición de las cadenas de suministro. Eso, digamos, a nivel más institucional y a nivel de empresa, pero es que incluso los consumidores nos vamos a volver también más proteccionistas, nos vamos a volver a poner en valor y a reivindicar el Made in Spain. Y esto al final, como decíamos, van a haber muchas industrias que en cierta manera se vean beneficiadas. Hablamos del tema de estos productos de componentes, pero incluso, bueno, cuántas veces la agricultura, ¿no? ha reclamado en cierta manera algunas medidas para protegerse frente a países terceros, ¿no? Pues veamos a ver ahora en qué queda esto, pero evidentemente el patriotismo industrial va a dar que hablar. Y en esa línea también otra de las tendencias que veíamos muy relacionadas con la producción es toda esa economía sostenible, que es cierto que ya se veía antes, quizás esta situación que estamos viviendo, el COVID, lo que ha hecho ha sido acelerar todo esto. Además, no me gustaría que economía sostenible se quedase únicamente en ese concepto de, pues bueno, de economía circular o de marketing verde, nada de eso. Al final, lo que la empresa tiene que conseguir es ser consciente de todo su impacto a todos los niveles dentro de la sociedad. Al final, va a ser la RSC la que va a marcar la diferencia. En este punto, yo creo que es muy necesario que las empresas, sobre todo aquellas más grandes, consigan interiorizar ese concepto de local, pensando en estrategias globales, pero ¿cuál es su impacto a nivel local? Porque al final es esa parte más cercana la que más preocupa al consumidor. Y por supuesto, considero que esto debe ser una preocupación real, nada de algo superficial o algo para realizar publicidad. No por nada, sino porque finalmente no sería creíble si optásemos por esa línea. Y al final, los consumidores van a ser muchísimo más exigentes en todos esos aspectos relacionados con la confianza. Eso es. Y luego queríamos también apuntar una última tendencia que está también muy relacionada con ese local que comentas, porque estábamos diciendo, ¿no? que los consumidores van a buscar esa comunicación más local, que van a apostar por ese Made in Spain, o sea, que al final vamos a buscar soluciones locales y regionales, pero la cooperación entre empresas y entre marcas va a ser a escala global. Lo que nos hemos dado cuenta precisamente es que para hacer frente a esta situación hemos tenido que recurrir a fórmulas que hasta el momento no estábamos para nada acostumbrados. De hecho, empresas competidoras colaborando entre ellas, empresas de diferentes sectores aportando una solución común y un grado de innovación en muy poco tiempo que realmente ha ido de la mano de soluciones colaborativas. Por tanto, digamos que en un futuro lo que se espera son empresas cada vez más abiertas a esta innovación, porque van a querer ser más ágiles, van a querer ser anticipativas, van a querer tener una visión de futuro mayor de la que, digamos, ahora estamos, ¿no? acostumbrados y por tanto vamos a querer colaborar con universidades, con investigadores, con startups más pequeñas que nos puedan aportar X expertise, ¿no? Y al final
lo que se trata es de cooperar, como decíamos, a escala global, pero actuar, digamos, a nivel local. Y bueno, vistas un poco las tendencias, wow, llegamos a ese nuevo escenario, esa nueva normalidad que hemos acuñado, aunque personalmente considero, y no sé, supongo que estaremos todos de acuerdo, que al final lo de nueva normalidad nos va a durar menos y nada, porque al final será esa normalidad a la que nos vamos a acostumbrar, seguro que más rápido de lo que pensamos. Entonces, lo que está claro es que tenemos unas nuevas circunstancias, eso está totalmente claro, y que posiblemente los planes que hemos venido haciendo ya no nos valen. Puede que simplemente tengamos que readaptarlos o que reorientarlos, o puede que directamente tengamos que destruirlo y volverlo a empezar. Depende de cómo haya sido el impacto en ese negocio, en nuestro negocio. Entonces, lo que sí que tenemos claro es que cuanto más incierto es ese futuro, más necesidad de planificación hay. Pero realmente es una planificación muchísimo más adaptable, muchísimo más flexible, muchísimo más modulable a esas características de ese nuevo cliente. Eso es. Por tanto, como decía Sergio, no se trata de una planificación en el sentido estricto, pero sí tener clara la dirección, ¿no? Hacia dónde queremos ir o dónde nos queremos situar. Entonces, os hemos puesto este gráfico que al final yo creo que ayuda a enfocar muy bien la toma de decisiones en función del impacto que haya tenido sobre la demanda y del impacto que haya tenido sobre nuestro modelo de negocio, ¿no? Entonces, en función de esos ejes se plantean distintas alternativas, ¿no? La primera de ellas, que al final van a ser las menos, ¿qué implica, no? Pues que realmente sean empresas o industrias en las que el impacto sobre la demanda haya sido bajito, y que además eso implique que tampoco los hábitos del consumidor haya cambiado, o una empresa B2B en este caso, y por tanto pues tampoco haya impactado sobre mi modelo de negocio. Por lo tanto, yo voy a mantener ese modelo y simplemente pues bueno, voy a restablecer la operativa, evidentemente pues con ciertas novedades, ¿no? Un poco que vienen implícitas en la situación. ¿De qué empresas podemos estar hablando aquí? Pues bueno, nosotros habíamos pensado en ejemplos como el que nos va a proporcionar, por ejemplo, los servicios de telefonía móvil, que van a poder seguir realmente operando de la misma manera, ciertas industrias de la alimentación, ¿no? Entendemos que van a poder restablecer su actividad de una manera bastante similar. ¿Qué pasa cuando realmente el impacto sobre la demanda ha sido muy importante? Pues que al final la demanda o la oferta va a ser muy superior a la demanda. Por lo tanto, al final, pues las empresas van a tener que reorientarse hacia reestructuraciones. Esto lo estamos viendo ya en la empresa o en la industria del automóvil, lo estamos viendo con las aerolíneas, todo lo relacionado con la venta de viviendas. Al final va a haber una reestructuración del negocio, pero también se puede dar las circunstancias contrarias, ¿no? Que realmente el impacto sobre la demanda haya sido bajo, ¿no? Pero realmente tengo que replantear el adaptar mi modelo de negocio, porque no puedo ofrecer ahora mismo al consumidor o sus modelos, digamos, han cambiado, y por tanto, aunque sigan demandando, no es la misma manera en la que yo me puedo dirigir a él, ¿no? Y aquí sí que van a haber muchos ejemplos, ¿no? En ocio, por ejemplo, igual como Sergio apuntaba la estadística de Zoom, si nos vamos a los servicios de ocio en streaming, ¿no? Todas las plataformas de Netflix, HBO, todo este tipo de servicios se han incrementado exponencialmente. Los servicios relacionados con la salud van a ver realmente una adaptación muy importante de su negocio. En el caso de la formación, a partir de ahora vamos a ver un paradigma totalmente diferente, y así os podríamos dar 1000 ejemplos más, ¿no? Y bueno, por último, que tenemos que ver si realmente vemos que la demanda tiene un alto impacto, y es que encima yo tampoco puedo ofrecer lo mismo, ¿no? Pues realmente tenemos que estar creando un nuevo modelo. O sea, aquí es adaptarse
o morir. Y aquí el ejemplo más ilustrativo, ¿no?, lo tenemos en el turismo, ¿no? Al final tienen un reto por delante brutal. Y justamente esta mañana estaba leyendo también noticias de modelos que dices, pero ¿cómo lo hacen, ¿no? Porque, por ejemplo, BlaBlaCar, ¿no?, que es todos la conocemos, pues realmente imaginaros hasta qué punto, ¿no?, tiene que adaptar su modelo de negocio, crear uno nuevo. Pues ahora mismo ha lanzado una iniciativa para conectar a aquellos vecinos que realmente tengan problemas con la compra, ¿no? Entonces, ha reconvertido totalmente su modelo de negocio a corto y, bueno, así podemos comentar 1000 iniciativas más totalmente disruptivas, ¿no?, en este sentido. Pero, bueno, al final de lo que se trata, ¿no?, es a partir de estas directrices, cómo ahora adapto mi estrategia comercial. Claro, y precisamente lo que veíamos es que realmente hay que construir un nuevo lienzo de arriba a abajo a nivel comercial, desde el cliente. Pues bueno, si no es ahora cuando vamos a ponernos sí que en modo customer centric y ponerlo en el centro de nuestra estrategia de negocio, debemos interactuar con él, debemos pues bueno, esa comunicación que existe tanto con la empresa como entre los propios consumidores, ser partícipes activos en esa clase de comunicaciones donde el consumidor tiene más poder que nunca. Debemos ganarnos su confianza, debemos estar ahí. Al final, el cliente no es tan infiel como nosotros nos pensamos. Lo que pasa es que sí que es cierto que necesita mucho amor. Eso lo tenemos claro. A nivel de producto, necesitamos construir productos totalmente adaptables a sus necesidades y entender que el producto no es más que un medio para satisfacer una necesidad, y es una necesidad que muchas veces es variable. Además, como bien ha comentado mi compañera María José en una de las tendencias, para construir esos nuevos productos y servicios no podemos hacerlos solos. Va a ser el momento de esas alianzas para poder realmente hacer una oferta muchísimo más adaptable a ese cliente. Y a nivel de canal, entendamos que no es que la empresa sea multicanal, es el cliente el que es multicanal. El cliente decide dónde está, y si la empresa no está en ese canal, directamente la empresa no existe. Con lo cual, vamos a tener que saber jugar con todos esos canales, pero cuidado, porque eso va a originar, seguro, conflictos entre ellos. Y al final, es algo con lo que vamos a tener que saber lidiar, pero es algo que necesitamos hacer. Necesitamos estar cuanto más cercano al cliente, mejor. Vemos una tendencia donde cada vez los canales son más rápidos, donde los canales son más cortos. En todo ese futuro vamos a tener que saber jugar. Y, por supuesto, la red comercial. La red comercial es la esencia de todo. Sí, necesitamos un equipo claramente comprometido con nosotros, con nuestra empresa, porque, jolín, si estos momentos son duros, imaginemos cómo son si no tenemos a un equipo realmente comprometido y alineado con la estrategia de negocio. Hay que plantearse si realmente tienen clara su misión. Yo al final siempre lo digo, el equipo tiene que vender. El equipo comercial tiene que vender, pero también es una pieza clave de obtención de información de mercado. ¿Hasta qué punto estamos realmente aprovechándola? Y nada, pues nosotros vimos que realmente ya es el momento de la reactivación, porque al final lo que creo que sí que tenemos todos más o menos claro es que, aunque la actividad comercial sí que es cierto que se paró prácticamente por completo, muchas de las empresas no lo hicieron y han aprovechado para ir mejorando muchísimos aspectos que al final lo que les ha hecho es ganar posiciones de salida en la carrera que tenemos por delante. Sí, y el primer paso que ya muchas han tomado, y espero que muchos de vosotros también, y si no, vamos a ver si llegamos a tiempo, es la reformulación estratégica. Como decíamos, es un nuevo escenario, es un escenario incierto.
hay, digamos, que conjugar la planificación con la reacción, pero en todo caso sí que tenemos que tener claro que hay un análisis que tenemos pendiente, ¿no? Que es el análisis del impacto que ha tenido. ¿Eso qué implica? Eso implica realmente hacer un análisis sobre cómo ha impactado nuestra cifra de negocio, sobre cómo ha impactado en nuestra cartera de clientes, sobre cómo ha impactado también en nuestro modelo de gestión, si podemos seguir llevando la misma política de cobros, si podemos llevar la misma gestión de impagos, y cómo ha afectado también a nuestro modelo de negocio en sí, ¿no? Porque al final una cosa es nuestra cartera de clientes actual y cómo la ha impactado, pero también tenemos que ver más allá, lo que decíamos, de todo lo que estamos viendo, de toda la información que estamos recibiendo. Podemos valorar qué oportunidades se nos brindan, porque a partir de ahí, y teniendo todo ese análisis cuantificado, tenemos que ser capaces de marcar directrices rápidas y de ser ágiles para realmente adelantarnos a ese time to market, porque si no lo hacemos nosotros, van a llegar los competidores y, como decía Sergio ahora mismo, van a ganar posiciones en el mercado. Por lo tanto, tenemos que primero haber tenido ese análisis exhaustivo de en qué momentos, cuál es nuestra foto actual, ¿no? Y con nuestros clientes, y luego ser capaces de cuantificar y de proyectar nuestro escenario futuro, ¿vale? Eso implica unas proyecciones de las ventas que tengan efectivamente en cuenta tanto la parte de cartera actual como también, que ahora también nos contará Sergio, como la parte de oportunidades futuras, ¿no? Y hacer una proyección tanto de los ingresos como también de los gastos, de qué acciones, ¿no? Cuantificar qué acciones voy a hacer, qué me van a suponer y qué inversión tengo que hacer en ellas. Y a partir de ahí tendremos una proyección en la que tenemos que hacer distintos escenarios. ¿Por qué? Porque al final, lo que decimos, nos movemos en un entorno totalmente volátil. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de generar 3 escenarios en el que incluso planteemos ya esos easy, porque así estaremos anticipándonos precisamente a esos easy y seremos más ágiles, seremos más anticipativos y seremos capaces de realmente estar en el mercado donde queremos estar, porque seremos capaces de hacer frente incluso a esos propios ISIS, ¿no? Ese sería el primer paso, la primera reformulación estratégica es el primer paso que deberíamos ya estar haciendo o haber hecho y ya estar con siguientes acciones, ¿no? Como la que nos puede decir ahora Sergio. Sí, a ver, la siguiente al final es valorar qué es lo que tenemos y al final todas las empresas ya formadas, en mayor o menor medida, en función de su tamaño, tienen una cartera de clientes que puede ser más o menos grandes, como digo, pero que estoy seguro de que es heterogénea. Y al final, no a todos los clientes les ha afectado esta circunstancia de la misma manera. Debemos de ser capaces de conocer realmente a ese cliente que teníamos y bueno, ver de qué manera podemos ayudarle y podemos apoyarle. Teníamos un caso, precisamente María José y yo, decíamos, jolín, ¿cómo podemos hacer eso? Y al final la respuesta, jolín, parece mucho más sencilla de preguntando. Al final, los clientes nos ven como una parte muy importante de su negocio, porque es clave que nosotros seamos unos buenos proveedores para que ellos puedan, a su vez, ofrecer una buena oferta de valor, si estamos en este caso hablando de B2B. Entonces, pues bueno, yo quiero poner en valor esa pregunta, pero tengamos clara una cosa, no intentemos buscar objetivos a corto porque no conseguiremos absolutamente nada, hay que entender las circunstancias que están pasando por nuestros clientes. Es el momento de estar ahí. Curiosamente, también en otro estudio realizado por Hello, se hablaba de que aproximadamente el 50% de los consumidores van a dedicar al consumo más o menos lo mismo que antes del escenario pre-COVID. Entonces, es el momento de estar cerca de nuestro cliente para convertirnos en esa única opción o esa primera opción cuando vuelva a poder tener esa capacidad de consumo. Debemos volver a reformular, pues bueno, criterios de segmentación, sobre todo ponderándolos, para ver
a qué clientes podemos ayudar y de qué manera. Es el momento, como digo, de estar allí con ellos. Y eso, al mismo tiempo, acompasarlo, ¿no?, con, digamos, las nuevas oportunidades que nos puede ofrecer el mercado, ¿no? Y que tenemos que estar atentos a ellas, ¿no? Es un poco lo que decíamos en el primer punto. En base a identificar realmente en qué segmentos nuevos podríamos entrar, realmente tenemos que ser capaces de, primero, estimar qué va a representar eso, ¿no? Estimar el coste de entrar en esas distintas oportunidades frente a lo que yo puedo conseguir. Y también es importante en este sentido que veamos también un poco cuál es el panorama en ese sector, ¿no? Cuáles son los principales actores, cómo se están moviendo, qué es lo que están haciendo, para ver realmente si yo puedo aportar algo nuevo, si realmente me vale la pena hacer ese esfuerzo y por tanto siempre hay que estar atento no solo al mercado, sino también a esos competidores más directos que me pueden también dar ideas de si ellos realmente están cubriendo con esa demanda o si yo puedo realmente ofrecer algo diferencial o que realmente cubra esas nuevas necesidades en el mercado. Entonces, para realmente entender eso, lo primero, cuando identificamos una nueva oportunidad, es poder caracterizar esos nuevos segmentos. Eso pasa por también tratar de definir el buyer persona, ¿no? Y tratar de conocer al interlocutor con el que nos vamos a poner en contacto, saber qué piensa, qué valora y también, sobre todo, saber a través de qué canales va a poder generarse ese proceso comercial. Bueno, hemos apuntado que ahora la red comercial, tal como la entendíamos tradicionalmente, pues bueno, estamos todos teletrabajando, ¿no? Y el canal digital se posiciona como una herramienta fundamental en estos momentos. Por tanto, vamos a tener que recurrir a herramientas que nos permitan la captación de nuevos leads a través de este canal digital. Y tenemos muchas herramientas, tenemos webs que tienen que estar bien conformadas, actualizadas, tenemos redes sociales muy potentes, también a nivel profesional, que todas conocemos. Y aquí es importante también haber aterrizado una estrategia de comunicación efectiva. Para eso los workflows los tienen que estar muy bien diseñados y en este punto apuntar dos cosas. Por un lado, pensar que realmente esa captación de nuevos clientes, cuando queremos abordar un nuevo segmento, esos nuevos leads están digamos, en el top of the funnel, ¿no? En la parte más de arriba de nuestro funnel. Entonces, para conseguir ir bajándolos, necesitamos aportarles valor y necesitamos aportarles valor desde el primer momento. O sea, podemos siempre ir a una acción directa, pero eso no nos va a servir de nada. Lo que necesitamos es que nos vaya conociendo, que vaya viendo qué es lo que le podemos ofrecer y ahí qué podemos ofrecer nosotros, ¿no? Pues bueno, hay 1000 iniciativas, o sea, con nosotros mismos lo estáis viendo, ¿no? Tenemos que ofrecer contenido que os ayude, artículos, webinars, foros, cosas que realmente sean de valor y que os permitan conformar una opinión, ¿no? de confianza de cara a ese potencial cliente, ¿no? Y luego, por otra parte, es importante que cuando también empecéis a generar estas nuevas acciones de captación, que seáis capaces de automatizar. Porque al final tenemos que ser ágiles, ¿no? Y cuando estamos lanzando estas nuevas acciones, tenemos que tener la capacidad de testear rápido y con indicadores. Por tanto, es necesario que automaticemos todo este proceso para realmente ver si son efectivos y para que tampoco nos quiten tiempo, ¿no? de otras tareas que también tenemos que hacer. Y también, por supuesto, debemos tener muy, muy en cuenta a esa alineación del equipo. Al final el equipo comercial es clave en esta ecuación, en todo esto que estamos hablando y sí que quería parar un momento porque, a ver, pongámonos en su lugar. O sea, de repente, de la noche a la mañana, o sea, yo sé que la parte quizás más directiva, por supuestísimo que también, pero nuestro equipo comercial de la noche a la mañana tiene un montón de dudas, se han ido todos sus clientes o no ve, lo ve todo negro. Tener en estos momentos a ese, además, que es un equipo que necesita transmitir mientras trabaja, mientras consiguen los objetivos. Entonces, al final, lo que
es muy importante que nos pongamos en ese lugar, como decía. Yo creo que aquí sí que habría que poner el foco en 3 aspectos principales que para poder impulsar todas esas ventas también desde esta alineación del equipo. El primero de ellos es un tema de comunicación. La comunicación tiene que ser bidireccional. El equipo tiene que ser partícipe de esas estrategias de negocio, esas estrategias comerciales que se van a llevar a cabo. Y también debemos nutrirnos, como decíamos hace un poco, de esa información que ellos van a obtener. Y tiene que fluir también de abajo hacia arriba, o mejor dicho, de fuera hacia adentro. Luego también hay un aspecto de sistemáticas. Todo nuestro equipo comercial debe estar alineado en una sistemática de trabajo, de acuerdo a unas directrices que realmente se marquen. Y hablo desde la manera de reportar, a la manera de comunicar, de cómo adaptar esa oferta variable que estábamos comentando con los clientes. Todo eso tiene que seguir la misma línea. Y por último, también un aspecto de herramientas. Las herramientas digitales han llegado para quedarse. Deberemos valorar si realmente tenemos las herramientas adecuadas. Pero ahí sí que quiero decir, cuidado. Herramienta comercial, CRM, automático, jolín, cuidado, un poquito de pausa, porque quizás ni siquiera hemos creado una sistemática de reporte y de información, y al final el CRM simplemente será una herramienta que se tiene que nutrir de nuestro trabajo y de nuestra información. Y además, hay otras muchas herramientas muchísimo más básicas que quizás se nos han olvidado por el camino. Tenemos que tener un argumentario comercial para defendernos o para precisamente dar argumentos de por qué nuestro producto o servicio es mejor que el de la competencia. Algo tan sencillo como un tríptico ya no vale. Ahora necesitamos un concepto digital. Deberemos adaptarlo a esas pantallas tanto de dispositivos de ordenadores o como portátiles. Son muchísimas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, pero muchísimas herramientas de las que tenemos que adaptar. Sí, y bueno, en cuanto a lo que comentabas de herramientas, para el siguiente punto, que es un poco el que finaliza también con la presentación, hemos hablado de un montón de acciones, pero lo fundamental también, y más en un entorno tan incierto con el que estamos, es llevar el control y el seguimiento de esas acciones para evaluar y testear si realmente han sido efectivas o no, y replanificar o reformular, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué se trata? Pues bueno, como bien decías, ¿no? De establecer una rutina de trabajo, que el comercial también tenga claro las prioridades, las tareas y los compromisos para que pueda realmente focalizarse en aquellos to-dos, digamos, más importantes, y entonces el seguimiento sea efectivo, y entonces que nos permita, primero, valorar la situación. Segundo, con ello poder establecer directrices muy claras, y segundo, con esa recopilación de la información a través de esas herramientas, poder corregir los fallos y poder ser anticipativos. Para eso, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que las acciones cumplan, digamos, con 3 puntos, ¿no? Primero, que sean medibles. Es decir, que nosotros podamos ver el retorno de la inversión de esa acción, ¿no? Ya sea a nivel, digamos, quanti o quali, pero nosotros siempre necesitamos tener un report de cómo ha evolucionado, ¿no? Segundo, que tenga también una dimensión temporal acotada. Al final, lo que estamos diciendo es que más que nunca tenemos que ser ágiles y no nos podemos dilatar en el testeo de las distintas medidas. Esto es algo también clave en estos momentos. Y 3, tiene que ser asignada y liderada por un responsable, porque esa persona es la que tiene que dinamizar esa acción. Entonces, es cuando el seguimiento cobrará sentido, cuando todo esto lo tenemos acotado. Y como bien decías, las herramientas al final son básicas, pero son básicas si están trabajadas. Y por tanto, aquí sí que os decimos que al final el tener un CRM nutrido nos va a resultar una ventaja competitiva para tener información de mercado, para ser anticipativos, para poder tomar decisiones con información veraz,
calidad, ¿no? Y en consecuencia, ¿no? Y luego también, evidentemente, el tener indicadores es muy importante a través, bien sea de un cuadro de mando comercial, bien sea a través del CRM, bien sea, al final nos tiene que permitir, primero, ser consecuentes con lo que hemos hecho y segundo, tener la suficiente información como para poder planificar nuevas acciones mucho más efectivas, ¿vale? Entonces, aquí sí que os decimos que evidentemente el seguimiento ahora es clave precisamente para reformular y seguir, porque de eso se trata, ¿no? De relanzarnos y ser ágiles y sobre todo seguir al pie del cañón, ¿no? Para poder relanzar esta situación. Pues sí, al final esos KPIs son clave. Raro es que salga todo tal y como lo teníamos planificado, pero si no lo tenemos planificado, ni siquiera vamos a saber ni dónde estamos ni dónde vamos. Eso es. Hasta aquí nuestra exposición. Sí que me gustaría dar paso a ese turno de preguntas. Y nada, animaros a que utilicéis, como decía, la herramienta de preguntas y respuestas si tenéis alguna pregunta. Nosotros vamos como hemos ido recopilando algunas en esta semana un poco más intensa de promoción del webinar, vamos a empezar por alguna de ellas. A ver. Venga, María José, te la lanzo a ti, ¿vale? Tengo un equipo de 4 personas enfocadas a distintos mercados, pero no creo que tengan claras las directrices. No sé exactamente qué es lo que están haciendo y me cuesta llevar el seguimiento desde el teletrabajo. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, aquí justamente pues un poco lo que precisamente el último punto que hemos comentado, ¿no? El establecer rutinas de reuniones con los comerciales y con las herramientas también de trabajo que ahora nos ofrecen, nos va a permitir llevar, digamos, una sistemática por lo menos de comunicación. Eso nos va a permitir al mismo tiempo marcar objetivos a corto con esa red comercial y tener una sistemática dentro de los puntos que vayamos a trabajar con ellos en los que les marquemos unas prioridades y unos to-dos a corto plazo. Entonces, eso al final va a repercutir en el que nosotros tengamos una rutina de trabajo, tengamos una sistemática y les establezcamos unas directrices muy claras a los comerciales. Por tanto, yo le diría aquí que realmente empieza a trabajar con una sistemática con la red comercial, que desglose esos grandes objetivos que a lo mejor pueda tener aterrizados para la red comercial, para que los pueda interiorizar, comprender y que esté alineado con eso que busca, ¿no? Y que luego también empiece, en el caso de no disponer de herramientas que le permitan ver la trazabilidad de lo que están haciendo también la propia red, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Sí. No, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo. Sí. Vamos a ver si quieres por ir combinando, Sí. una Sí. de Albert. Nos dice que ante esta nueva situación y mirando a corto, ¿no pensáis que ahora mismo es difícil abrir nuevos clientes, pues sus necesidades han cambiado y se centran más en asegurar la actividad de la empresa con los proveedores actuales? La prioridad ahora es la seguridad, evitar contagios y demás, y no es momento de buscar nuevos proveedores. ¿Qué opináis? ¿Cómo podemos cambiar esto? Me lanzo yo, si quieres. Venga. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Albert. No me imagino a nadie, por ejemplo, en sectores donde hay que recurrir muchas veces a la puerta fría llamando al timbre de nadie. Estoy súper de acuerdo. Pero también es cierto que el consumidor ha cambiado y no solo el D2C, perdón, también el B2B. Me gustaría que pensásemos también en él. Al final es momento de estar también en contacto con esos posibles clientes, aportándoles valor. Y estamos en una circunstancia en la que, gracias a lo digital, hay muchísima información, podemos aprovecharnos, podemos acercarnos muchísimo a ellos de distintos aspectos. No sé, tampoco quiero hacer aquí publicidad de lo que nosotros estamos haciendo, pero sí que existen webinars o podcasts o artículos que te permiten posicionarte como alguien
de referencia que al final le pueden ayudar a que en el momento en el que tenga disponible ese dinero o esos recursos para gastarlos en tu empresa, que seas la única opción. Es de manera similar a esa fidelización, yo creo. ¿Qué añadirías, María José? Sí, bueno, yo estaba pensando, por un lado, que tú estás comentando, pero que además tenemos que, estábamos comentando es que las empresas, ¿no?, cada vez son más abiertas, por lo tanto, no pensemos solo en empresa como nosotros, ¿no?, sino que veamos que otros altavoces podemos utilizar, porque a lo mejor de la mano de otros colaboradores, de otras entidades, de otras instituciones, podemos hacer que nuestra marca empiece a tener un mayor posicionamiento y entre en otros segmentos que hasta ahora no nos habíamos planteado. Y segundo, evidentemente ahora hay unas prioridades, igual como nosotros hemos dicho que nos tenemos que focalizar en X categorías o segmentar esos clientes, al mismo tiempo también los clientes van a segmentar en X categorías de proveedores, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo pensemos que el mercado es totalmente dinámico, volátil, y hemos visto en ese gráfico que veíamos como hay algunas empresas que van a tener que optar por reestructuraciones o incluso por medidas más drásticas. Entonces, bueno, el panorama empresarial también puede cambiar, pueden aparecer nuevos actores, pueden desaparecer algunos que llevasen mucho tiempo en el mercado. Con lo cual, yo creo que evidentemente, y planteando una hoja de ruta coherente, tenemos que estar mirando hacia nuevas oportunidades. Además, simplemente por añadir un aspecto más, estoy casi convencido de que a los clientes de Albert hay otras empresas competidoras que se están intentando abrir, venderles. Entonces, al final, creo que no hay nunca ningún momento ideal para prospección, ningún momento ideal para fidelización, sino que son tareas a largo plazo que hay que ir haciendo con esa aproximación al cliente. Exacto. Por seguir combinando un poco, vale, mi departamento de ventas es realmente pequeño y está orientado, no está muy focalizado en tareas de captación. ¿Qué acciones concretas se pueden realizar para fomentar más esta línea? Bueno, al final, ¿no está enfocado o sí que está enfocado? No está enfocado a la captación. Vale. Bueno, al final es un poco en relación con también la pregunta de Albert, ¿no? Si ahora me enfoco o no me enfoco con la captación. Independientemente de, por ejemplo, en este caso, si realmente la captación ahora mismo no es su foco y puede vivir con la cartera de clientes o en los segmentos actuales, hay otras opciones, ¿no? Es decir, dentro de las estrategias comerciales, potenciar el cross-selling era una de las cosas que pre-COVID nos preocupaba mucho. Por tanto, el establecer estrategias para generar distintos cruces entre distintas líneas de negocio es una de las cosas que en una red comercial, cuando son distintos roles los que generan las distintas, sobre todo si está organizado por líneas de negocio, pues bueno, eso conlleva un trabajo bastante interesante. Y bueno, luego también las estrategias, digamos, de upselling, ¿no? En el que ahora realmente estamos hablando de que tenemos que ofrecer productos de una buena relación calidad-precio, pero que al mismo tiempo aporten valor al cliente. Por lo tanto, esos servicios de valor añadido, que sería un poco el upselling que podríamos generar, también van a cobrar importancia. Y yo, por apuntar algo más, también diría que al final, para crear esa sistemática de captación, quizás es importante también marcar objetivos a corto, que sean alcanzables y que al final tanto el equipo como la empresa en general pueda ver unos resultados y de que son efectivos. Si al final nosotros poco a poco vamos metiendo esa sistemática, estoy convencido de que al final, pues bueno, esa captación se interiorizará, esas tareas. Por lo menos el hábito. Efectivamente. ¿Cómo vamos?
Vamos un poquito justos de tiempo, si quieres. Vamos a realizar la última, ¿vale? Vale, Y a partir de... Y todas las que queden las contestamos por email, ¿vale? perfecto. Eh, Me cuesta lidiar con distintos canales. Tengo distribuidores que no consiguen transmitir a sus clientes la misma idea que la empresa. ¿Qué debo hacer a ver, ¿y qué debo hacer en este sentido? Además, estoy intentando vender de manera directa. Vale, muchas cosas. A ver, yo aquí lo que apuntaría es que, jolín, es que la omnicanalidad está presente, es que no es algo que podamos elegir. Al final se van a crear distintos conflictos que vamos a tener que lidiar con ellos. Y por otro lado, yo soy muy consciente de la importancia de todos los intermediarios que hay hasta el cliente final, por supuesto. Es muy importante también que tengamos información directa del mercado gracias a ellos. Pero existe otra tendencia que al final los canales tienden a cortarse y a hacerse muchísimo más rápidos. Entonces, Claro. bueno, quizás hay que empezar a seleccionar aquellos intermediarios que más nos interesan e intentar apostar por ellos e intentar potenciarlos, alinearlos con la estrategia global de la empresa. Yo optaría por ahí. Totalmente, totalmente. A ver, siempre, bueno, podemos hablar y, bueno, hemos trabajado en proyectos conjuntos, ¿no? En los que cuando se ha generado Sí, un conflicto de canal, pues bueno, siempre hay fórmulas, ¿no? No es algo que podamos decir A, B o C, pero bueno, al final siempre hay distintas fórmulas para evitar que un mismo producto, en cierta manera, pueda colisionar en los distintos canales claro. y ya sea, digamos, cambiando ciertos parámetros o ya sea con una misma fórmula, pero cambiando distintas, digamos, fórmulas de negociación. Al final, como decía, siempre van a haber conflictos de canal y creo que es una nueva realidad. Creo que al final es inevitable y por lo tanto vamos a tener que encontrar soluciones que al final no es que vayan al principio a gustar a todos, pero va a ser una nueva realidad y creo que es un tema también de adaptación a un nuevo escenario. Sí, así es, así es. Además, sí que le diría también a, a esta persona que no está solo y que eso le está pasando posiblemente a todas las empresas. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por asistir esta tarde. Sí que me gustaría, pues bueno, recordar todas esas acciones que desde el Grupo IFEDES estamos potenciando para intentar estar un poquito más cerca de vosotros. Desde webinar, podcast, videopills, también esa consultoría Expert in House, donde vais a poder preguntarnos, en este caso, tanto a María José como a mí, cualquier aspecto que os preocupe de manera más puntual de la empresa y que no sea quizás el foro para comentarlo de manera, por supuesto, totalmente gratuita. Agradeceros muchísimo vuestra presencia y sobre todo también vuestra actividad preguntándonos y participando y animaros a que continuéis con nosotros, por supuesto. María José, si quieres añadir algo más. Nada, que muchas gracias, lo que comentabas, ¿no? Muchas gracias por haber estado hoy aquí, que para nosotros realmente ha sido un placer poder estar en este webinar y bueno, que esperamos seguir aportándoos valor en este sentido y a ver si nos vemos dentro de poco. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.